Hola, quiero no estar supeditado a un formato, sino simplemente decir, ni siquiera lo que pienso, sino hacer lo que siento. Vamos a ver, en varias oportunidades me han preguntado cuál ha sido mi experiencia en mi profesión. Tengo que aclarar que por supuesto son muchos años de ejercerla. Y que por supuesto lo más importante es que no creo que mi recorrido sea tan encomiable. Yo creo que cada quien tiene su experiencia. Yo creo que cada quien tiene su recorrido, ha tenido sus vicisitudes. La profesión jurídica, la profesión del abogado, del notario, es absolutamente adversa. Es que es adversa por definición, o sea, es complicada. Nosotros, ¿y qué es el derecho? Por supuesto que podemos tener definiciones, pero hay algo que me apetece más decir, que es un sistema lógico de pensamiento. A veces nosotros tenemos un niño que lo primero que dice es mío, no mamá. Eso significa que él quiere algo que tal vez no le pertenezca. Entonces el derecho ha sido un sistema lógico de pensamiento, de normas de solución de conflictos. Y de ahí se deriva todo lo demás. Cuando hablamos de, repito, mi experiencia, vuelvo a decir, no estoy seguro que no es el ejemplo a seguir. Simplemente cuento cuáles han sido mis vicisitudes. Y con esto un poquito trato de inferir ese entusiasmo que creo que debe sentirse cuando uno ejerce algo. Ese entusiasmo tiene que ser importante porque si no lo soñamos no ocurre. Para ver el futuro primero hay que soñarlo. Tenemos que tener el entusiasmo de hacer las cosas cada día mejor. Y ese entusiasmo discrepa mucho de lo que puede ser una obsesión, porque la obsesión es muy cercana a nuestra profesión, porque nuestra profesión es una competencia. Yo quiero ganar ese proceso adversando a otro individuo. Vamos a ver, un proceso que no tiene una pretensión no existe. En un proceso queremos algo. Yo quiero algo que otro individuo tiene o que debería reconocérmelo. Para que haya un tercer individuo, que por lo general consideramos que es el Estado, que tiene que repartirlo. Ese algo tiene un sistema estructural, digámoslo así, molecular, formas de organizarse. Y el derecho es una forma de análisis, de pensamiento, una forma lógica de organizar ideas que es casi como organizar ramas del derecho. Y entonces tenemos por un lado el derecho agrario, el derecho de familia, el derecho de lo que ustedes quieran, penal, civil, procesal, civil, etc. En este segmento lo que yo quiero decir es un poco lo que ha sido mi experiencia y vuelvo a decir, ha sido la mía, no digo que otros tengan mejor o peor. Una de las cosas curiosas es que por lo menos trato de irle a ese abatamiento de la competencia, de decir si yo gané otro perdió, porque nos quita la paz. Cuando yo estoy pensando mucho lo que tiene otro, no disfruto lo que tengo yo. Bajo ese entendido, tengo que reconocer que creo que es algo a lo que yo he podido sobreponerme, y es que vivo mi vida, no sé cómo la vivirán los demás, ni siquiera me meto en lo que viven las demás. Entre menos me entere de lo que los demás viven, solamente creo que debo estar cerca de un semejante para ayudarlo. Pero bueno, eso es lo que uno trata, es más fácil decirlo que hacerlo. Volviendo a nuestro punto original, en primer lugar tenemos que darnos cuenta que en sí cualquier rama del derecho, curiosamente con excepción del derecho notarial, va a ser una rama patológica. ¿Qué quiere decir eso? Una adversión contra otra persona, una competencia, una carrera, un juicio, un pleito, una contención. Y como eso, por supuesto que todos queremos ganar. Pero como resulta absolutamente lógico, no siempre podemos ganar. ¿Qué más maravilloso que eso? Pues que sencillamente no existe. Es como pensar y como decir que tengo una vida sin problemas. ¿Cómo no hay problemas? Por supuesto que los existen. Bajo ese entendido, entonces, tenemos que tener claro el hecho de que no hay acción humana que no pueda tener una reacción. No hay nada que nosotros hagamos que no pueda tener una confrontación. Las personas llegan ante nuestro despacho, nos consultan para decir cuál es la solución a. Ergo, ¿cómo puedo pretender tener tal resultado? Se llama pretensión. ¿Cómo puedo hacer para que un juez me la conceda? Volvamos a decirlo, es una profesión de adversidades, es conflictiva, es un pleito. ¿Qué puede existir más complicado que un pleito? Los seres humanos podemos vivir en tres escenarios. El primero, de indiferencia. Lo que hace el vecino, a mí no me importa, más de hecho, mi vecino lo que se dedica ni siquiera sé muy bien. El segundo es, lo que hace el vecino me genera confort, satisfacción, conveniencia, agrado. Es decir, el vecino puede ser que tenga una acción que para mí sea concurrente a mi voluntad.
Y la tercera, lo que hace mi vecino, se opone a lo que yo quiero. Mi vecino construyó una edificación y me tapó la vista, por ejemplo. Eso significa que yo tengo una pretensión. Quiero que él elimine esa construcción para yo recuperar la vista que tengo panorámica. Bajo ese entendido, entonces ya entramos un poco más detalles. ¿Tendré yo la posibilidad de meter, por ejemplo, un interdicto de vista? Bueno, probablemente hablemos aquí de eso. Sin embargo, lo que viene siendo importante es que al saber que en un momento dado va a haber una pretensión que no se nos cumple, va a haber una escasa satisfacción, es decir, va a haber un desencanto, si se quiere una frustración. Es una profesión de frustraciones también. Eso quiere decir que no todo lo que yo pido me lo van a dar. Desde el punto de vista semántico es demasiado fácil entenderlo. ¿Quién no puede entender eso? Desde el punto de vista humano y especialmente profesional, mucho más serio. ¿Qué tal si eso que yo quiero, eso que ese individuo quiere, eso que mi cliente quiere reclamar, por ejemplo, sea algo tan medularmente importante? Veamos qué es lo más importante que tiene el ser humano. Probablemente la vida. Bueno, de eso se ocupan los médicos. Lo segundo, creo que coincidirán conmigo, la libertad. De eso se ocupan los abogados. ¿Qué pasa si yo, como abogado penalista, he considerado que bajo una circunstancia la resolución debería ser esta y ocurre otra cosa? Personalmente y con todo respeto siento que no hay nada más arbitrario que el derecho penal. Dos situaciones iguales nunca dan una respuesta idéntica. En ese sentido tenemos claramente el hecho de que si siempre la jurisprudencia, es decir, los casos fallados han resuelto tal situación, ¿qué pasa cuando ya no ocurra eso? ¿Y qué pasa cuando me ocurra a mí? ¿Qué pasa cuando yo prácticamente vendí un producto diciendo el resultado va a ser este y al final de cuentas el resultado es otro? Ahí tenemos una segunda apreciación. En primer lugar, en derecho, no te sentemos nada por seguro. Dudemos de todo lo que nosotros hacemos, especialmente en un debate. ¿Cómo hacemos para que ese margen de sombra, de duda, de peligrosidad, de tenebrosidad, de frustración se disminuya? Precisamente cuando estamos en un debate, por ejemplo, y vamos sin estudiar. Vamos a ir haciendo diferencias en los procesos, por ejemplo, penales y civiles, que es lo que poquito que entiendo. Y, por supuesto, disciplinarios. En el proceso penal, para conocer realmente, ir a un debate seguros, hay que conocer absolutamente todo el expediente, de la A a la Z. Me llamaba la atención cuando un amigo hace muchos años decía, quiero una fotocopia pero hasta de la portada, porque a veces ponen ahí y escriben algún dato que me interesa. Bajo ese sentido, entonces, tenemos otra realidad y es el conocer el expediente y, por supuesto, la ley de fondo. Y cada día más, lo leí hace poco un libro de don Javier Llobet, buen amigo, nos damos cuenta que existe una apreciación muy importante que toman los juzgadores, que ya no se refiere tanto a la doctrina, lo que dijeron en Alemania, lo que dijeron en Claude Roxin o lo que dijeron Carlos Creus en Argentina, sino a lo que dicen nuestros tribunales aquí. Es decir, no hay duda que tenemos que conocer la ley de fondo, la ley procesal, pero además cómo se ha resuelto. Pero les repito, a veces ni eso sí es suficiente. A veces, vuelvo a decir, 2 casos idénticos, 3 casos idénticos, 4 tienen una respuesta diferente. Nuestros operadores del derecho tampoco son tan exquisitos ni tan exactos. Hay muchos fallos. Nosotros no podemos pensar que únicamente el que falle es el abogado litigante. No, los jueces se equivocan, y a veces mucho. Y en alguna frecuencia patológicamente mucho. La tercera apreciación, vamos a ver, hemos analizado ese sentido de la frustración que podemos tener cuando tenemos un resultado que nos resulta adverso, no es que queríamos. Ok, ¿cómo nos preparamos emocionalmente? ¿Cuál sería esa inteligencia emocional que debemos de tener, que debemos de asumir para poder satisfacer, por lo menos internamente, las condiciones que ocurrieron? Bueno, creo yo que ese cuarto, quinto aspecto que tenemos que pensar es saber que dimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Y cómo sumamos todo esto? Algo que a mí por lo general me ha costado mucho, lo digo con franqueza y si se quiere hasta con vergüenza. ¿Cómo sumamos todos esos puntitos y le damos una definición? Por un elemento que el profesional liberal por lo general no tiene, sino que lo aprende al cabo del tiempo. Y ni siquiera estoy diciendo esa fisga, ese detalle, esa maniobra ya repetidamente hecha y que entonces se convierte en casi una estrategia de defensa. No, a veces lo que ocurre es que nosotros lo que no tenemos es una organización. Y hasta una fiesta hay que organizarla. Esto quiere decir que tenemos que
darle pensamiento, darle estructura, darle análisis a todo lo que vamos a hacer y cómo lo organizamos. Porque las escuelas de derecho nos pueden enseñar más o menos derecho. Eso es relativo. Puede ser que yo por mi cuenta estudie muchos libros y sepa mucho y sea un erudito, pero nunca tuve la formación estructural para organizar mi pequeña empresa, que es la empresa jurídica. De todo ese tipo de cosas vamos a hablar en estos segmentos. De momento, agradezco muchísimo la atención prestada. Muchas gracias.